las cosas tristes a un costado y Mm, caminemos, pues. ¿Listo? ¿Nos ya. vamos? Ujú. Sí, sí, no sé. Listo. ¿Empezaremos ya? Hola, hola. Entonces, hola, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Un gusto otra vez estar con ustedes. Gracias por estar acompañándonos en esta tarde. Para hoy día tenemos a la doctora Elizabeth y al doctor Ruiz en en un tema que poco a poco le voy a estar llamando qué hacer, qué pasos seguir, qué pasos dar. O sea, a la par que vamos dando un poco de literatura, un poco de teoría, vamos a tratar de presentar algunos temas, algunos casos clínicos para que esto se vaya haciendo un poco ya orientado a más realidad, ¿no? El caso que vamos a presentar hoy día lo vimos en el hospital y me pareció muy importante porque hay muchos criterios para cada uno de los pasos que se tiene que dar y fundamentalmente saber en qué condiciones encontramos a un paciente para saber qué pasos vamos a dar. ¿Ok? Gracias a Elizabeth por haber aceptado este nuevo reto Ujú. de lo que es córnea y para adelante. Gracias también Jorge, para adelante. Me turno. A ver, Elizabeth. ¿A la conclusión ya de una vez? Es que está súper lento Ya, mi ya está terminando computadora. ya. Ya, ya. Dije rápido, pero no tan rápido. Listo. A ver. Ya. Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a presentar un caso clínico acerca de la lente intraocular fáquica, específicamente del lente Artisan. Antes vamos a hablar acerca de la teoría de este lente. Bueno, primero, es preferible para aquellos pacientes que quieren dejar de depender de los lentes aéreos o de sus lentes de contacto, ellos prefieren utilizar la cirugía refractiva con láser. Sin embargo, esta no es la más adecuada cuando hablamos de miopías moderadas a severas o moderadas a altas, para lo cual se utilizan estas lentes intraoculares fáquicas. Como vemos en este cuadro, existen diferentes tipos de lentes intraoculares fáquicas de acuerdo al lugar donde se encuentran o donde se van a implantar. En la cámara anterior en el soporte angular, en la cámara anterior fijada al iris o en la cámara posterior. Según Cochrane, comparando 3 estudios clínicos aleatorizados, comparando la cirugía refractiva láser versus las lentes intraoculares fáquicas, encontró que estas últimas eran las más recomendadas para miopías moderadas a altas porque producían más satisfacción en el paciente, había mayor sensibilidad al contraste y una menor pérdida de agudeza visual a los 12 meses. El lente Verisai Artisan y el ICL son los dos lentes aprobados por la FDA. Vamos a hablar del Artisan. El doctor John Worth fue el que impartió este concepto de iris claw, que es la fijación del lente en el iris. Este se fija en la porción periférica media del estroma del iris. Lo utilizó a finales de los 70 para ojos afáquicos. Junto con Fechner, en el 86, hicieron algunas modificaciones a la lente para utilizarla en ojos fáquicos. Meneso, en España, fue uno de los pioneros en utilizarlos a finales de los 80 y fue aprobada por la FDA en el 2004. Existen dos versiones, ¿no? La versión rígida, que es el Artisan, y la versión flexible, el Artiflex. El IO Artisan es una lente rígida de una pieza de polimetil metacrilato con protección ultravioleta. Se utiliza para alteraciones de la refracción como miopías moderadas a altas, hipermetropía o astigmatismos. Tiene la ventaja de tener un solo diámetro, un diámetro total de 8.5 milímetros. En los niños es de 7.5 milímetros, ya que su sistema de fijación es en el iris, entonces no
necesita mediciones de otras distancias, como sí lo requiere, por ejemplo, el lente de implantación angular, ¿no? Que se requiere la distancia de ángulo a ángulo o la distancia de sulcus a sulcus para la implantación del ICL. Este sistema de fijación permite centrar el lente sobre la pupila. Cuando hay ametropías altas, generalmente la pupila no está centrada. Es una buena opción para pacientes menores de 50 años que conservan la acomodación y que desean dejar de utilizar los lentes. Por la estructura que tiene este lente de ser rígido, por la medida de las ópticas, que es de 5 milímetros y de 6 milímetros, dependiendo de las dioptrías, se requiere una incisión amplia de 5.2 milímetros para la óptica de 5 milímetros y de 6.2 milímetros para la óptica de 6 milímetros, por lo que produce un astigmatismo posoperatorio inmediato y hay que tener cuidado con eso. También existe el IO Artisan tórico, el cual se implanta o el cual es recomendado para pacientes con miopías moderadas a altas, ¿no? Y que tienen astigmatismo de más de 2 dioptrías. En cuanto a su implantación, es importante indicar los ejes antes de la cirugía, ¿no? Para que pueda colocarse el lente Artisan de acuerdo al eje que hemos calculado. Ahora, por esta fijación en el iris, pues es más estable, ¿no? Evita esta rotación. Ya cuando hay una rotación es porque no ha habido una adecuada fijación y cuando ha rotado más de 10 grados, pues ya se pierde 1/3 de la refracción. También se utiliza en pacientes con queratoconos estables o para corregir astigmatismos residuales luego de una queratoplastía penetrante. Entonces, diferentes estudios multicéntricos, como podemos ver en esta tabla, tanto de Estados Unidos, el cual se utilizó para la aprobación de este lente en la FDA, el estudio multicéntrico europeo, vemos los resultados visuales, ¿no? Hay datos fiables de eficacia, que es el porcentaje de ojos con una agudeza visual sin corrección de 20/25 o de 20/40. Hay datos de predictibilidad buenos, que se refiere al porcentaje de ojos que alcanzan más menos 0.5 dioptrías o más menos 1 dioptría de la refracción deseada. Y también tiene un buen índice de seguridad, que se refiere al porcentaje de ojos con pérdida de 2 o más líneas visuales. En cuanto a la evaluación preoperatoria para estos lentes, se requieren los mismos que para cualquier acto refractivo. Por ejemplo, una refracción subjetiva y con cicloplegia, agudeza visual sin corrección y la agudeza visual mejor corregida, biomicroscopía y fondo de ojo, pupilometría, la medida de la presión intraocular, medición de la cámara anterior, que puede ser de acuerdo al instrumento que tengamos desde el endotelio o desde el epitelio corneal, topografía, paquimetría y el conteo de células endoteliales. Esto es en general. Entonces, ¿qué criterios debemos cumplir para esta implantación de lente fijado al iris? Pues en pacientes con miopía moderada a alta o que la miopía no sea muy alta, pero la córnea pues sea delgada o que tenga una topografía irregular, en aquellos pacientes con hipermetropía y o astigmatismo y en ojos afáquicos como implantación secundaria. Que la medida de la profundidad de la cámara anterior desde el epitelio sea mayor o igual a 3.2, que el conteo de células endoteliales sea mayor de 2.300 células por milímetro cuadrado, pero esto también va a depender, como vamos a ver más adelante, de acuerdo a la edad. El tamaño de la pupila en condiciones mesópicas sea menor de 4.5 milímetros y ya haya una función normal de la pupila, que la presión esté en rangos normales y que haya una ausencia de la enfermedad ocular del segmento anterior, que no haya diagnóstico de glaucoma ni alteraciones en la retina. Ahora, estos criterios a cumplir pues han ido variando de acuerdo a todos los años que han pasado, ¿no? Al inicio el doctor John Wars, los criterios pues eran más estrictos, ¿no? Ellos implantaban cuando había un conteo de células endoteliales mayor de 3.000, o cuando la profundidad de la cámara anterior tenía que ser pues más de 3 milímetros medido desde el epitelio. Pero estos criterios han ido variando a lo largo de los años. Entre los criterios de inclusión que podemos mencionar para el lente Artisan se encuentran estos,
que la edad sea mayor de 21 años o mayor de 18, que tenga una estabilidad refractiva mayor o igual a 1 año, que la ametropía no sea corregible mediante láser, que tenga motivación, es decir, que tenga una visión no satisfactoria con gafas o intolerancia al lente de contacto, que el ángulo iridocorneal sea mayor o igual a 30 grados, que el conteo de células endoteliales tenga estos valores mínimos. A una paciente de menor de 25 años, mínimo debe tener 2.800 células, ¿no? Y de acuerdo a esto, pues va variando el número de células, y un paciente de más de 45 mínimo debe tener 2.000 células. No debe haber anomalías en el iris o en la función pupilar, y el tamaño de la pupila en situación escotópica debe ser menor de 5 a 6 milímetros, es decir, menor al tamaño de la óptica del lente. Entre los criterios de exclusión podemos mencionar antecedentes de enfermedad activa del segmento anterior, uveitis crónica o recurrente, que presente una catarata clínica, esto es relativo, que tenga una cirugía corneal previa, que, bueno, también si tiene glaucoma, pues un criterio de exclusión, o patología macular o retinal o enfermedades sistémicas. En cuanto a la medida de la profundidad de la cámara anterior, vemos que para el Artisan, medida desde el endotelio debe ser mayor o igual a 2.7 milímetros. Para el cálculo de la potencia del lente a implantar se utilizan los parámetros como refracción subjetiva, las queratometrías y la profundidad de la cámara anterior. Estos son colocados en una plataforma virtual con la fórmula de Van der Heide, y esta nos proporciona la potencia del lente a implantar. En cuanto a la técnica quirúrgica, vamos a presentar el siguiente video, gracias al doctor Jorge Ruiz. Como dijimos, primero se hace una perilimbotomía, se mide 5.2 milímetros para una óptica de 5 o 6.2 para una óptica de 6 milímetros. Se hace una incisión esclerocorneal, esta debe ser bien tunelizada, ¿no? Para que sea autosellante, como vemos en el diagrama. Luego se hacen las paracentesis puede ser a horas 10 y 2, para la colocación, para la inserción de la pinza de enclavamiento, ¿no? Bueno, aquí se está colocando el lente Artisan en 90 grados en forma perpendicular, y luego se gira para que se encuentre a 180 grados. Este es un lente esférico, ¿no? Antes de ello, también debo mencionar que se coloca pilocarpina o acetilcolina para producir una constricción pupilar, y que esto evite el daño del cristalino durante la cirugía. Y también se utiliza viscoelástico. Se gira el lente para que se encuentre a 180 grados. Se sujeta con la pinza de implantación la óptica y se inserta por las paracentesis la aguja de enclavamiento, ¿no? La cual va a sujetar estroma iridiano, más o menos 1 milímetro, y lo va a exponer hacia el espacio que está entre las ápticas del lente. ¿No? Ahí la pinza de implantación sujeta la óptica, y esta aguja de enclavamiento sujeta el estroma iridiano 1 milímetro y lo expone hacia el espacio entre las ápticas del lente. Luego se hace una iridectomía periférica para evitar el bloqueo pupilar, y se sutura la incisión con nylon. En cuanto a las ventajas que presenta esta implantación de lente fáquica, es de que al mantenerse el cristalino se mantiene la función de acomodación. Existe mayor sensibilidad al contraste comparado con la cirugía láser. El procedimiento es reversible, ya que se puede intercambiar la lente por otros unas dioptrías más adecuadas, ¿no? Si es que ha habido algún cálculo que se ha errado. El resultado es predecible, ya que se puede someter a la córnea para una mejor refracción
a una cirugía refractiva adicional y tener mejores resultados visuales. En cuanto a la monitorización, se utilizan diferentes exámenes, tanto para el pre como el postoperatorio. La VM nos ayuda para visualizar el sulcus ciliar y el cristalino. La cámara de Scheimpflug nos ayuda para ver el diámetro de surco a surco, ¿no? Y la microscopía especular, según la Academia Americana de Oftalmología, se recomienda hacer la microscopía a los 6 meses, a los 12, a los 24 y a los 36 meses, con un mínimo de 3 exploraciones con buenas imágenes y que estas microscopías contengan 100 células que se puedan ver claramente en el estudio. En cuanto a la OCT de segmento anterior, nos ayuda para visualizar la posición del lente, tanto de soporte angular, de sulcus o soporte iridiano, y nos ayuda para visualizar la distancia requerida, la distancia que hay entre las diferentes estructuras. Es así que en esta imagen podemos ver de que mínimamente debe haber una distancia entre la óptica y las ápticas hacia el endotelio corneal de 1.5 milímetros. Y esa es la distancia anterior. Y una distancia posterior desde la óptica hacia el límite trazado entre los ángulos, mínima de 700 micras para evitar el daño al cristalino. Entonces, para ello se utilizan, sobre todo la OCT de segmento anterior, para hacer estudios preoperatorios y posoperatorios. Como todavía se conserva la función de acomodación del paciente, ¿no? Existe una movilización como si fuera una sola estructura del iris, del cristalino y de la lente. Entonces se ha descrito que la distancia entre la lente y el cristalino se mantiene fija, pero la distancia entre la lente y el endotelio varía, ¿sí? Por el movimiento, y también cuando hay una lente de mayores dioptrías, pues la distancia también es menor. Entonces todo esto nos lleva a pensar de que es importante hacer un chequeo de la microscopía especular para encontrar si es que haya una disminución de las células endoteliales y poder actuar a tiempo. En cuanto a las complicaciones, ya está descrito que existe una disminución fisiológica anual del 0.6% de las células endoteliales. La Academia Americana de Oftalmología refiere como un punto que si hay una pérdida de células endoteliales mayor del 25% a los 3 años de seguimiento, se termina la investigación para la introducción de un nuevo lente fáquico. Entre los criterios de explantación podemos mencionar un conteo de células endoteliales menor de 1.500 células por milímetro cuadrado o que haya una pérdida del 30% de las células endoteliales. Y se recomienda 3 microscopías especulares con al menos 100 células claras en el estudio. Las complicaciones van a variar de acuerdo a la posición del lente, que puede ser de apoyo angular, de fijación iridiana o en la cámara posterior. Es así de que la principal complicación en estos 3 tipos de lentes es la catarata, ¿no? Y esta es más frecuente en los lentes de cámara posterior, que producen una catarata subcapsular anterior. La segunda es la disminución de las células endoteliales, la cual es mucho más frecuente en aquellos lentes de apoyo angular. En el lente Artisan, el orden es el mismo. Más frecuente las cataratas y, en segundo lugar, la pérdida de células endoteliales. En este comparativo de estudios multicéntricos también encontramos de que la causa para el explante están la catarata, la uveitis y el traumatismo. En cuanto al recambio de lente por un error refractivo, el reposicionamiento en aquellos traumatismos oculares o una fijación inadecuada. Y en cuanto a los problemas retinianos, pues no se ha descrito una asociación significativa entre el implante de lentes fáquicos y el desprendimiento de retina. Es decir, de que los pacientes con desprendimiento de retina, en estos casos serían por su miopía alta, más no por la implantación del lente. En cuanto al conteo de células endoteliales,
De acuerdo a este estudio de la FDA, se ha encontrado que hay una variación, una pérdida de células endoteliales de 1,8% al año. Esto quiere decir de que existe que el 39% más o menos de las personas con un seguimiento de 25 años van a tener una disminución del 50% de las células endoteliales. En el estudio multicéntrico europeo, encontró que en el primer año luego del implante era mayor la pérdida de células endoteliales, pero al tercer año ya se normalizó, alcanzando casi un valor igual que al de personas no operadas. En el estudio de TACIP, en el cual hizo un seguimiento de 10 años, acá en este estudio se reportó más bien que hubo ganancia de células endoteliales, pero no pudo ser explicada, ¿no? Y otros estudios no han coincidido. Entonces, probablemente sea por la medición o ha habido alguna variación en la medición en la microscopía especular. En cuanto a los factores de riesgo para el desarrollo de catarata, se ha descrito una mayor amplitud de la cámara anterior, el implante de esta lente en pacientes de mayor edad, en mayores de 40, y que tengan una longitud axial mayor. En cuanto a factores de riesgo para la disminución de las células endoteliales, se ha descrito una menor amplitud de la cámara anterior, el implante a una edad más joven, que hay una menor distancia entre la lente y el endotelio, que también haya inflamación subclínica o que haya cambios en el humor acuoso que haga más bien que se acumulen materiales citotóxicos para las células endoteliales. Entonces, los criterios para el explante es la catarata, cuando hay una disminución de la agudeza visual mayor o igual a 2 líneas, cuando hay esclerosis del cristalino. También la disminución de células endoteliales, cuando las células endoteliales disminuyen o alcanzan 1500 células por milímetro cuadrado, o cuando hay clínica 6 meses antes. ¿Qué nos puede llevar a esta descompensación corneal? Que hay una pérdida de la fijación, que hay un temblor de lente intraocular o que hay un contacto intermitente entre la lente y el endotelio, que haya sinequias anteriores periféricas difusas, que las dimensiones de la cámara anterior sean inadecuadas. Y otros criterios para explante podemos mencionar la ovalización pupilar severa, cuando hay una atrofia sintomática del iris, hipertensión ocular, una disminución del volting del cristalino o desprendimiento de retina. Entonces, las recomendaciones que nos da la FDA es de que no existe un umbral crítico del conteo de células endoteliales para sostener la función del endotelio. Esta puede variar entre los individuos, por lo que se debe hacer una supervisión más frecuente, sobre todo aquellos pacientes que tienen una pérdida del 10% de las células endoteliales al año o que alcanzan un nivel de 1500 células por milímetro cuadrado. Se le debe explicar al paciente la posibilidad de llegar a esta situación y que esto va a requerir una intervención quirúrgica secundaria, como el explante de lente o el trasplante de córnea. Y después del explante no existen datos disponibles para determinar la estabilización del conteo de células endoteliales. Entonces, luego de escuchada la teoría, vamos a presentar el caso clínico de una paciente de sexo femenino de 36 años de edad que ingresa a nuestra institución por emergencia el 22 de enero con un tiempo de enfermedad de 4 horas. Ella presentó un traumatismo con elástico en el ojo derecho, presentando una disminución brusca de la agudeza visual y dolor moderado de ese ojo. Ella tiene como antecedente que el 2009 se sometió a cirugía refractiva con lentes fáquicos en ambos ojos. Como podemos ver acá su evaluación antes de la cirugía, es una paciente con miopía alta, con un adecuado conteo de células endoteliales y con una adecuada medida de la cámara anterior, medida desde el epitelio. Y luego de la cirugía refractiva con lentes fáquicos alcanzó una visión de 20/40 en ambos ojos. Entonces, de esta manera, ella llega a la emergencia con una agudeza visual de movimiento de manos y una presión intraocular de 32 milímetros de mercurio. Podemos ver la lente fáquica luxada a cámara anterior, edema corneal de 2 a 3 cruces con toque endotelial, hay celularidad de 4 cruces, pliegues en Descemet e hiperemia conjuntival.
En el ojo izquierdo tiene una agudeza visual de 20-80 con una presión intraocular de 12. Podemos ver el lente Artisan enclavado en el iris y la cámara anterior formada y la iridectomía superior. También el ojo derecho tenía su iridectomía. Entonces, la impresión diagnóstica es un traumatismo a globo cerrado del ojo derecho, luxación de la lente fáquica a cámara anterior, hipertensión ocular secundaria, iridociclitis postraumática y retinopatía miópica de ambos ojos. Se le inició tratamiento con tropicamida cada 8 horas, nepafenaco cada 8 horas, prednisolona cada 2 horas, timolol, brimonidina cada 12 horas y acetazolamida 250 miligramos cada 8 horas vía oral. Y se interconsultó a córnea. Entonces, en córnea, la impresión diagnóstica es una luxación del lente fáquico a cámara anterior con iridociclitis postraumática e hipertensión secundaria. Una posibilidad de reposición o extracción del lente fáquico en el ojo derecho. Entonces, se le indicó completar los prequirúrgicos y acetazolamida vía oral, 2 tabletas vía oral y alprazolam, media tableta vía oral. Ahora quiero dar pase al doctor Jorge Ruiz, que pertenece al servicio de córnea y cirugía refractiva de nuestra institución, para que nos pueda dar algún comentario acerca de esta decisión, esta posible acción quirúrgica entre reposición y extracción del lente fáquico. Gracias, gracias, Cecilia. Muy buena revisión que has hecho sobre este tema. En realidad, este paciente, yo no lo he visto en emergencia, pero es mi paciente, yo lo operé en 2009, o sea, hace 11 años ya. Bueno, 12 años va a ser. Bueno, el paciente me contactó, ¿no? Me dijo que, bueno, que le había pasado este accidente. Y se planteó, en emergencia plantearon estas dos posibilidades, ¿no? Reposición, bueno, el equipo de córnea consultado, una reposición del lente o una extracción de este. En realidad, para tomar esta decisión es importante haber tenido un examen básico, ¿no? Que es una microscopía especular. Por problemas de la pandemia no se estaba tomando este examen, no se está tomando esto en el hospital. La microscopía especular nos hubiera dado datos muy importantes acerca de la conducta a seguir. Probablemente por el gran edema que tenía este ojo, 2 a 3 cruces, los pliegues, de repente no nos daba datos muy fiables, ¿no? Obviamente, generalmente esos pacientes nosotros usamos glicerina, le ponemos glicerina en gotitas, o sea, anestésico primero, glicerina en gotitas, y esperamos que aclare un poco la córnea y ahí le tomamos una microscopía especular, ¿no? Para que nos den mejores datos o datos más confiables. Con eso, si nos hubiera dado, como ya habló la doctora, nos hubiera dado valores de microscopía menos de 1500 células, en realidad hubiera sido definitivamente un criterio de desplante, no había vueltas que darle, ¿no? Hay que sacarlo, ¿no? Pero si por OB nos hubiera dado que tenía un buen conteo, 1900, 2000 células, uno hubiera tratado de tomar reponerlo, ¿no? Eso hubiera sido la idea. Pero lo otro era, si hubiéramos tomado una microscopía de él, si no hubiera salido bien los datos en este ojo, en el ojo derecho, que fue el trauma, guiarnos por la microscopía del ojo izquierdo, ¿no? Si la microscopía del ojo izquierdo, porque los dos ojos han sido operados más o menos en esa fecha, si hubiera tenido un recuento alto o bajo, eso nos podía orientar, tampoco no definitivo, pero nos podía orientar más también a la conducta a seguir. Ese era uno de los puntos importantes que no se tuvo en este caso, ¿no? No se pudo conseguir que el paciente se haga una microscopía especular. El otro examen importante era hacerle un OCT de cámara anterior, pero era para ver la posición del lente con respecto al endotelio, ¿no? Ahora, yo inicialmente pensaba que el trauma había sido que el paciente estaba luxado solamente su luxado el lente, ¿no? Una áptica se había salido, pero en realidad eran las dos ápticas, estaba caído, ¿no? Estaba enganchado a penitas, está todo caído hacia abajo. Entonces, claro, ahí el OCT no nos servía de mucho, pero sí nos hubiera servido para el otro ojo. Ver si la distancia del lente hacia el endotelio, si había variado en estos 11 años, ¿no? Que también hubiera sido un dato indirecto, no directo, porque tampoco no era concluyente de que si este ojo estaba bien cerca el lente del endotelio, el otro ojo también iba a estar así. Pero igual nos indicaba que nos hubiera ayudado un poco a la conducta a seguir.
Entonces, en este caso, era la posibilidad de reposición o extracción del lente, ¿no? De hecho, como le dije, no se, como no se tenía, no se obtuvo la microscopía especular, optaron por una extracción del lente, ¿no? Y eso fue lo que se hicieron en el servicio de emergencia y optaron por extraer el lente, ¿no? El otro punto acá es la medicación, ¿no? Si está bien o no darle ese tipo, retrocede la, acá ellos inicialmente se dio tropicamida, bueno, pues que es para dilatar la pupila, que está bien, porque como hacen inflamación, pueden a veces hacen sinequias y se puede fijar el lente, perdón, el iris o la pupila al cristalino. Un antiinflamatorio no esteroideo, que es el diclofenaco, que está bien. Prednisolona, porque luego estaba muy inflamado. Bueno, cada 2 horas, cada 3 horas hubiera sido suficiente, cada 3 horas de repente. Yo acostumbro dar ese timolol más brimonidina o brimonidina zona. Y acetosalamida en este caso le agregaron porque la presión estaba muy alta, ¿no? Es un poquito controversial dejar acetosalamida porque como actúa al nivel de la bomba de sodio y potasio del endotelio, en teoría podría disminuir su función endotelial y podría dañar, ¿no? Un poco más el endotelio. Pero acá lo que querían era bajar la presión, estabilizarlo para entrar lo más rápido posible a sala. Ahora, lo que sí, no está totalmente, o sea, no hay un artículo que diga que está totalmente contraindicado, que sí daña el endotelio, ¿no? Yo le encargué a la autora que que buscara algo sobre si tratamientos agudos cortos de acetosalamida dañaban al endotelio. ¿Doctor, encontró algo sobre eso? Encontré de que incluso lo recomendaban para aquellos, por ejemplo, edema corneal pseudofáquico, ¿no? Que es un tratamiento corto de acetazolamida, ¿no? Entonces ayudaba a disminuir el edema corneal en estos casos, pero son tratamientos cortos. Ahora, en cuanto a la dorzolamida, por ejemplo, que es un tratamiento tópico en gotas, sí han habido estudios en los cuales, pero de uso de 4 semanas más o menos, comparados con placebo, y se encontró que sí, la dorzolamida no se recomendaba en aquellos pacientes que tuvieran alguna alteración del endotelio, como bajas células endoteliales de la córnea, ¿no? O que tuvieran algún daño crónico en la córnea, no se recomendaba, pero el tiempo, como le había mencionado, era 4 semanas. Ujú. ¿Hay alguna pregunta de los asistentes con respecto a la decisión quirúrgica o qué hubieran hecho algo diferente? Antes que la doctora siga con el caso. Aló, Sí, Aló, doctora. doctora. aló. ¿Cómo está? Sí, doctora. Mira, yo no sé, le hubiera dado prednisolona cada hora, o sea, muchísimo más para desinflamar, y no le hubiera dado tropicamida, porque se supone que este es un problema inflamatorio traumático, y el problema inflamatorio traumático pasa bien rápido. El primer día uno lo ve con muchas células, mucha inflamación, qué sé yo, pero no es como una uveitis. Una uveitis como es en las artritis, etcétera, es una cosa más permanente, un daño que sí te lleva a las sinequias, pero ya en tratamiento, no sé, pues por el lente, porque el lente, si lo dilatamos, va de repente traumatizar más o va a chocar más con el cristalino y puede producir catarata. Pensando en eso, yo decía, mejor no darle la tropicamida, pero darle más desinflamante, más corticoide. Y también estoy de acuerdo en no darle dorzolamida, porque eso pues va a inflamar o va a dañar el endotelio, ¿no? Yo no tengo la bibliografía exacta, pero yo no doy dorzolamida cuando hay un proceso inflamatorio que me puede dañar la célula. Solamente eso. Claro, acá, de hecho, como el lente estaba casi suelto, ¿no? Definitivamente, era dos cosas. Claramente, si el paciente dormía boca abajo, el lente iba a estar tocando el endotelio. Entonces, nosotros generalmente recomendamos que duerma boca arriba, ¿no? Para que no choque no choque el lente del endotelio. Y si dilatamos la pupila, entonces el lente va a estar chocando, va a estar boca arriba, el lente puede chocar el cristalino, ¿no? Definitivamente sí, no es muy buena opción darle tropicamida en este caso. Podría producir más un poco de catarata, ¿no? Toque el cristalino, del lente con el cristalino. Aló, buenas noches. Sí, Doctora, buenas noches.
Buenas noches, le habla la doctora Delgado. Sí, respecto a la indicación, eso de la tropicamida fue la indicación que se dio al inicio, el primer día que llegó, en la tarde. Al día siguiente yo no le indiqué tropicamida, yo lo vi al día siguiente, ¿no? No le indiqué porque la paciente sí venía incluso boca abajo, básicamente, o yo creo por el dolor, ¿no? Venía incluso medio tocándose y boca abajo y mirando el suelo, pues, ¿no? Y al verla era evidente que pues el lente al estar suelto tocaba más el endotelio. Yo suspendí la tropicamida y le dije que evite esa posición porque hacía que toque más el lente hacia la córnea, ¿no? Y respecto a la dorsolamida, sí, es un poco controversial el indicarle, yo sí le continué porque incluso el día anterior no le habían tomado la presión, si no me equivoco, y yo al tomarle le encontré alto, y le inicié, si no me equivoco, no me acuerdo bien el caso ahorita, pero fui que le tomé la presión y le indiqué el tratamiento antihipertensivo, porque aunque era controversial, yo le encontré 30 y pico, si no me equivoco, y le íbamos a dar por un tiempo corto, porque se asumía que todo esto era mucho por el lente que estaba luxado, ¿no? Y por tiempo corto es poco probable que cause más daño endotelial, y creo que pues habría que valorar ahí entre el daño de darle dorsolamida y la presión misma que ya estaba alta y no estábamos haciendo nada, pues, ¿no? Eso es lo que, por eso se dio esa indicación. Y respecto al plan de trabajo, también es controversial entre que sacarlo o reponerlo. Dentro de los factores que mencionó el doctor para la decisión, yo creo que habría que agregar otro, y es el edema corneal mismo al momento del acto operatorio. Vamos a ver si nos permitía ver para hacer una u otra, ¿no? Pues es más fácil sacarlo que recolocarlo. Si nosotros mismos de córnea, cuando hacemos las primeras cirugías, no es tan fácil poner el lente, enclavarlo pues con el iris, ¿no? Y si tenemos edema corneal y estamos en emergencia donde no siempre hay uno de córnea a la mano, entonces el expertise también del que lo hace sería otro factor que hay que considerar, ¿no? Entonces son dos factores, el edema corneal intraoperatorio que tiene el paciente y que va a tener todavía durante el mismo acto quirúrgico, y segundo, el expertise del médico. Y hasta tercer factor sería el equipo, porque no siempre se cuenta con el equipo de Artisan, ¿no? Por eso que incluso yo hice lo posible para que llegue el equipo y quien lo haga tenga el equipo a la mano para sacarlo con más facilidad, ¿no? Eso es lo que quería yo acotar. Buenas noches, Jorgito. Te habla Felipe Torres. Hola Felipe, ¿qué tal? Yo estoy de acuerdo con Gladys, porque en estos casos que nos toca resolver, muchas veces tenemos el problema del edema corneal, ¿no? La presión, una vez la encontramos alta, el mismo edema corneal nos puede dar un valor falseado de la presión, pero pienso que el factor limitante allí es ver la visualización. Es cierto, o sea, cuando uno entra a reponer los lentes, el hecho de separarlo ya del endotelio, simplemente el efecto mecánico que tiene el lente, separar el endotelio, permite que la córnea aclare un poquito más y uno pueda hacer el procedimiento, ¿no? Pero eso sí es un factor muy, muy importante, desinflamar el ojo y programarlo con todas las alternativas, ¿no? Es más, probablemente la decisión de ponerlo o sacarlo va a depender también de una muy buena evaluación con una córnea un poco más transparente para ver, como decía Jorge, ponerle un poco de glicerina, ver el cristalino cómo está, ¿no? Porque si el cristalino está ya ligeramente opaco, de repente la opción ya no es mantener el lente fáquico ahí, porque de hecho que es un factor que va a desencadenar pérdida de células endoteliales, a pesar de que hemos visto allí los estudios que hablan de que a partir del tercer año ya la pérdida endotelial es más o menos similar a la normal, pero en un ojo traumatizado la pérdida aguda pues va a ser un poco mayor y probablemente sea un riesgo que hay que valorar. Entonces hay que ver otros detalles que nos permitan decidir qué cosa es lo mejor para este paciente, ¿no? Gracias, Felipe. Claro, pero rara vez, bueno, quería aclarar algo. Gladys, tú indicaste acetazolamida, no indicaste dorsolamida, por si acaso. Esta era por acetazolamida. Bueno, yo tenía la oportunidad Jorge, un ratito. ¿Puedes darle la palabra a Waldo Loaiza, por favor, para que nos hable de la acción de los medicamentos
en diferentes niveles de presión intraocular. A ver, por favor. Igual, pero él puede activar su... Ya, está bien, Waldo. Entra Sí, Waldo. hola, buenas noches, muchas gracias. Gracias, doctor Mesías. Sí, la dorzolamida es, bueno, es un medicamento que ya lo tenemos usando hace muchísimo tiempo. Recordemos que al inicio, cuando se presentaron los estudios de dorzolamida, había mucha controversia con respecto a todo eso, la teoría de la bomba, sodio, potasio y todo esto, ¿no? Y había mucho temor en usar en pacientes con problemas del endotelio, problemas de edema corneal. Pero si se dan cuenta, actualmente en los insertos ya sacaron esa pequeña precaución que tenían, porque no, en realidad no se ha demostrado finalmente de que haya que sea una variable importante en la evolución de estos pacientes. Pero, digamos, con ese antecedente de que ya en algún momento se había reportado, tenemos la precaución siempre de usarlo con bastante precaución en aquellos pacientes que tienen algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, pacientes con keratopatía bulosas, etcétera. Tratamos de no darlo, digo, porque a veces no tenemos opción, pero, digamos, tengan en cuenta que por lo menos la precaución que al inicio había y el cuidado que había extremo al inicio con respecto a las células endoteliales, finalmente, actualmente ya no es tanto, ¿no? Si pueden enfocar la foto del ojo, por favor, el edema corneal que presenta, por lo menos, para comentar esta foto del paciente, sí, mire, ese edema corneal no corresponde a una presión de 32, ¿no? Entonces, no solamente es por la presión, sino por todo el efecto traumático que estaba viendo ahí. La visibilidad, estoy de acuerdo con Gladys, completamente de acuerdo, y también con el doctor Felipe Torres, que no sabemos en realidad el estado tanto de cómo va a quedar la córnea finalmente, también cómo va a quedar el cristalino, ¿no? Yo creo que poner en esas condiciones un reponer el lente Artisan y después darnos con la sorpresa de que la córnea no está bien, o de que el cristalino también está ya opaco, simplemente nos estaría estorbando el lente intraocular, el lente fáquico en esas condiciones, ¿no? Y bueno, como les recalco, esta presión no es una presión no corresponde a una presión de 32, más en pacientes jóvenes, ellos hacen presiones altas a partir de 45. Y aquí hay un fenómeno, pues como están viendo, de un proceso inflamatorio, de un fenómeno de traumatismo de la córnea misma que debe estar tocando al cristalino, o a la córnea, ¿no? Waldo, disculpa. Sí, doctor Mesías. ¿Todas las gotas actúan bien a cualquier nivel de presión intraocular? Recordemos que, por ejemplo, la pilocarpina en pacientes que tienen por encima de 35, 40 no tiene un buen efecto, no llega ahí. Entonces, si queremos utilizar pilocarpina en un paciente que tiene glaucoma de ángulo estrecho, por ejemplo, y está con 50 de presión, lo único que estamos haciendo es aumentar la inflamación y aumentar el dolor del paciente, ¿no? Entonces, en esos casos, por ejemplo, incluso a propósito, bajamos la presión a debajo de 35 con una paracentesis para que la pilocarpina haga efecto, ¿no? Con los otros medicamentos digamos, no hay algo tan evidente como con el efecto de la pilocarpina. Por ejemplo, en un paciente que tiene 50 de presión, a veces usamos el Critantec. Tratamos de no usar el latanoprost en esas condiciones porque puede aumentar la inflamación, ¿no? Cuando están con las presiones muy altas. Waldo. Gracias, Waldo. Doctor, yo quería comentar acá algo. O sea, a ver, hemos tenido oportunidad de ver muchos casos de subluxación y luxación de lentes, ¿no? Y yo en algunos casos los he plantado y en algunos casos los he reposicionado. Rara vez, en verdad, que no sé si ninguno que yo he tenido me ha venido con un edema total difuso, ¿no? Generalmente cuando es una sola óptica, hace un edema localizado en la zona donde choca el endotelio, porque es una sola óptica, la otra óptica está sujetada, y la zona que está suelta es la que está tocando el endotelio, que generalmente es localizado. Es un edema localizado. Acá, las dos ópticas, el lente está subluxado, ¿no? Entonces, acá lo más probable es que el paciente ha estado durmiendo boca abajo, está moviendo, entonces el endotelio ha estado chocando, mira, y solamente 4 horas de evolución, ¿no? El trauma ocular está bien rápido, ¿no? Me parece raro que con 4 horas de evolución que el paciente se golpeó, venga con edema difuso, ¿no? O sea, no es lo usual.
se suelta el lente y no hace edema inmediatamente, es joven, ¿no? O sea, para que haya un edema tan rápido, o tiene bajo contenido endotelial, debe tener ya algo, o una presión muy alta, demasiado alta, ¿no? Porque con un toque localizado no se hace edema a toda la córnea inmediatamente, ¿no? Y este paciente, probablemente con el tratamiento que se le dio, debe haber mejorado, y si dormía boca arriba, debería haber mejorado, si sus células dentales estaban bien, por lo menos dentro del límite aceptable, debería haber mejorado y debería haber aclarado la córnea, ¿no? De hecho, como digo, casi nunca se presenta un caso con edema difuso tan marcado que uno no pueda hacer en el enclavamiento o reposicionarlo. Yo no estoy a favor de ninguno de los otros. Estoy diciendo normalmente lo que he visto y los casos que he manejado, que han sido bastantes. Y de hecho tiene 11 años, con 11 años de evolución, la curva de presión endotelial generalmente aparentemente se acelera más a partir del 10º año. Y lo más probable es que puede ser que haya tenido un conteo bajo, ¿no? Y de repente cataratas. Recuerden que los miopes altos hacen catarata más tempranamente, ¿no? Y ya tenía la miope de 18, ¿no? Pero probablemente habría que evaluar bien en ese punto. Obviamente, si ya tenía cierto grado de catarata, de hecho, el criterio era explantarlo de todas maneras, ¿no? Y el otro es el conteo endotelial y la visualización, que es muy importante. Pero como le digo, en verdad yo nunca he tenido un caso con un edema tan difuso, tan marcado, que no se pueda ver, que con el tratamiento inicial y esperar unos 2-3 días no se haya resuelto mucho el edema y haya dejado maniobrar para reclavar, reposicionar el lente, ¿no? Así que a ver, doctora, ¿cómo siguió el caso? Ya, entonces... Y después le preguntamos al cirujano, el que entró, y nos diga cómo estaba la córnea cuando entró a operar. Para que creo que está presente en las... Se completó los prequirúrgicos y se ingresó a sala y se hizo una explantación de lente fáquico. Este es un video referencial, es gracias al doctor Jorge Ruiz. Claro, bueno, este caso es otra cosa, no tiene nada que ver porque no tiene nada de edema, ¿no? Y este fue un explante porque el paciente tenía un recuento bajo. Claro. En realidad, este explante me costó mucho hacerlo porque la zona de la cirugía no fue muy autosellante y al sacar lentes el iris se manipula un poco, ¿no? Pero en realidad usar las agujas es fácil, se sujeta y se suelta muy bien el lente, ¿no? No hubo problema para desenclavarlo, ¿no? Y solamente al sacarse, sí hubo cierta perrepimento iridiano, ¿no? Pero este Claro. paciente, la cirugía se hizo, también tenía un poco de catarata, se sacó la catarata también. Pues fue otro caso, eso era para mostrar cómo se implantaba, ¿no? Usando con las agujas de enclavamiento, ¿no? Sí, doctora. Listo. Este es el primer día posoperatorio de la paciente con una agudeza visual de cuentadedos 1 metro. La presión estaba en 6 milímetros de mercurio. Bueno, la burbuja posoperatoria, ¿no? La burbuja que se coloca en cámara anterior. El edema corneal había bajado, ahora era en 2 cruces. Seguía con celularidad de 4 cruces, pliegues en Descemet. Y la pupila estaba poco reactiva también, probablemente por el tratamiento anterior que había recibido, ¿no? Y también por la manipulación quirúrgica. Entonces se continuó con mocifloxacino con dexametasona cada 4 horas, prednisolona cada 2 horas y atropina cada 8 horas. Luego la paciente regresó a los 11 días posoperada. La agudeza visual sigue en cuentadedos 1 metro. La presión intraocular es de 11 milímetros de mercurio. Ya podemos ver que casi la córnea pues estaba ya más clarita, no hay un edema corneal leve, no hay celularidad y la pupila es midriática por fármacos. Y bueno, la paciente está con moxifloxacino más dexametasona cada 6 horas, prednisolona cada 4, atropina cada 24 y se le ha solicitado una microscopía especular para hacer una evaluación también del otro ojo, del ojo izquierdo, que aún continúa con su lente. Doctor, ¿y se podía ver si tenía catarata? ¿Algo? ¿Su cápsula posterior? ¿Alguna cosa? No. No tiene catarata subcapsular. Porque no tenía ningún tipo de catarata entonces. No. Estaba transparente.
No sé si la doctora que entró a operarlo está ahí y podría decirnos si fue difícil extraer el lente, si tuvo había mucho edema en el acto operatorio. Buenas tardes, doctor Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, sí entré, sí, bueno, estaba de guardia y me tocó hacer el retiro del lente, el fáquico. Yo no tengo experiencia en la recolocación, por eso se hizo la interconsulta a córnea para ver cuál era el mejor manejo con el paciente y bueno, se decidió por hacer la extracción del lente fáquico y sí, pues se apreció que había edema corneal, ¿no? Edema corneal marcado, había también pliegues en la DSM y el lente pues estaba luxado a cámara anterior, ¿no? Bueno, hicimos la incisión, la esclera estaba delgada, bastante adelgazada la esclera, paciente miope, y bueno, le hice la tunelización y pude extraer el lente, ¿no? No había no se hizo mucha manipulación y se extrajo el lente con facilidad y le puse la sutura y bueno, y eso fue todo lo que hicimos en la cirugía, ¿no? Pero sí era el edema si se intentaba recolocar, bueno, iba a haber mucha manipulación y bueno, el edema no dejaba visualizar mucho, ¿no? Para poder hacer la recolocación del lente. Gracias, Pilar. Sí, pues de hecho que el edema cuando se localiza en la zona periférica, incluso la córnea está más gruesa y el espacio que hay entre el iris y el endotelio es mucho más cerca. Y al usar estas agujas de enclavamiento o las pinzas de enclavamiento, o el sistema de Bacofix, que es otro sistema también para fijar, podríamos accidentalmente tocar el endotelio o la DSM y hacer mayor pérdida endotelial o incluso producir un desprendimiento de DSM localizado, ¿no? Sí, de hecho que si había mucho edema era mucho más complicado recolocarlo, ¿no? Acá hay una pregunta del doctor Vega. ¿La microscopía epidural es fiable cuando la córnea esté clara o puede variar en las semanas siguientes? Doctora, ¿usted ha leído sobre al cuánto tiempo debe tomarse después de una cirugía un recuento endotelial? Sí, es lo que recomendaba la Academia Americana, era de que se tomara los 6 meses de cirugía, poscirugía. Sin embargo, también según otros reportes, recomendaban tomarlo 1 o 2 meses posteriores a la cirugía, ¿no? Para ver si es que había una alteración de las células endoteliales por la misma cirugía, ¿no? Y ya después de eso, 1 o 2 meses, luego cada 6 y luego anualmente. Claro, en realidad el trauma quirúrgico no se va a dar, un trauma quirúrgico para saber cuál ha sido la pérdida de células endoteliales no se va a ver inmediatamente 2 semanas, o casi difícil al mes, ¿no? Porque recuerden que las células que se pierden tienen que después redistribuirse y tapizar todas las zonas que donde no hay y se van a ensanchar, perder su forma y van a ir cubriendo todo la zona del endotelio, toda la zona de la retrocorneal, ¿no? Entonces no es inmediato. En realidad, este conteo que nos serviría más para saber cómo ha estado antes, ¿no? Nos va a dar una idea, pero el efecto de la cirugía probablemente se vea más adelante, ¿no? De cada un par de meses vamos a ver cómo habrá quedado, ¿no? Pero sí nos serviría para tener la idea de cómo está el otro ojo y cómo estaba este ojo antes de la cirugía, ¿no? Nos va a dar una idea más clara, ¿no? El doctor Cireneo comenta si con una desepitelización se aclara la córnea en el intraoperatorio. Doctora, ¿usted qué dice, doctora Roque? Sí, se puede ayudar. Claro, la desepitelización ayuda para mejorar la visualización, ¿no? Pero preoperatoriamente también podría utilizarse lo que mencionó, ¿no? Glicerina, para aclarar un poquito la córnea. Sí, pero en este caso, recuerden que ayuda para el edema corneal epitelial, ¿no? Si es que si es más el edema epitelial, sí, uno desepitelizando ayuda a visualizar. Acá había edema estromal y había pliegues. Claro, podría ser que haya ayudado un poco, pero cuando hay edema estromal y pliegues, de verdad no es tanto, ¿no? No es tanto lo que ayuda, pero sí algo se podría haber ayudado, ¿no? Jorge, ¿me permites una pregunta? Sí, Felipe.
Bueno, este caso es bien ilustrativo porque de verdad que nos toca a veces emprendernos a esto. Y la pregunta sería, y como para dejarlo claro para el auditorio, es, ok, si tengo un paciente de este tipo, ¿hasta cuándo debo esperar yo para entrar? ¿Cómo manejo ese edema corneal y por cuánto tiempo? O sea, hemos visto ahí que le hemos dado prednisolona, le hemos dado para bajar la presión, para mantenerlo un poco mejor, condiciones en las cuales hacemos que el lente no esté pegado al endotelio, pero ¿cuántos días esperamos y hasta cuándo esperamos? ¿No? O sea, ¿cuándo va a ser nuestro parámetro de decir ya, ahora entro? ¿No? Claro, es que en realidad no existe, no hay nada que te diga del tiempo, ¿no? Pero si el paciente es un paciente que colabora bastante, y es diferente, como te digo, una subluxación a una luxación, ¿no? Si está el lente agarrado a un lado y el paciente puede dormir boca arriba, con protector ocular y no se fractura el ojo, uno podría esperar a que se desinflame un poquito más el ojo, unos días más en todo caso, y podría entrar a reponerlo, ¿no? Sería, en todo caso va a depender de la microscopía especular, ¿no? Pero si es un paciente que tiene tanto edema como este paciente y está está luxado, ¿no? Las dos ópticas están fuera, están salidas de su posición, en realidad el tiempo era importante acá, ¿no? La presión hace que se pierda más de los senos endoteliales y el lente, el contacto del lente con el endotelio iba a hacer que pierda más senos endoteliales, ¿no? Yo creo que la conducta es diferente cuando está luxado o cuando está subluxado. Ahora, el tiempo sí no existe, no sé si, doctora, usted encontró algún artículo que diga que uno debe entrar en un tiempo específico, pero que yo haya leído no. Claro, los reportes que hay, por ejemplo, de luxación de estos lentes es más que todo subluxación, ¿no? De una sola áptica en la cual se mantiene la claridad corneal. Y en los reportes es que los reposicionan, pero la agudeza visual se conserva del paciente, no reportan que haya edema corneal marcado, ¿no? Y en todos esos casos de traumatismo los han reposicionado, o en la mayoría en todo caso en los que he revisado. No existe. No sé si Lucho, tú me decías, ¿usted alguna cosa ha visto algo o cuánto espera usted? Bueno, en primer lugar, de verdad, me siento satisfecho, muy satisfecho de haber estimulado hoy día comenzar con casos clínicos conversados. Me agrada mucho la participación de todos los doctores y doctoras. De verdad, es una alegría y creo que he cumplido, se ha cumplido la meta, no he cumplido yo, sino se ha cumplido la meta, el objetivo que teníamos para esta charla y de verdad le vamos agradeciendo a todos. También hemos roto la participación. Hemos aumentado la participación, llegábamos casi a 46, 47 todas las semanas. Hoy día hemos llegado a 77, o sea que se está poniendo bueno el lonchecito, se está poniendo interesante. Y creo que se va a seguir poniendo interesante como todas las charlas que estamos dando. Se les agradece de todas maneras. A ver, Doctor Mesías. Sí. Doctor Mesías, una preguntita, por favor. Dime. Yo he visto varias complicaciones de lente Artisan. Una de ellas, la catarata, y la otra, la uveitis, inclusive en un ojo bilateral. Entonces, yo les pregunto a los de córnea, si yo pretendo poner un lente intraocular, ¿qué futuro tiene? O sea, ¿qué le debo decir al paciente? ¿Su lente le va a durar 10 años, 20 años, 30 años? ¿O su lente le va a durar 5 años, 8 años? Y tales son las complicaciones. Porque realmente sí se presentan complicaciones. Yo he sacado 2 lentes Artisan y luego pues en la misma cirugía se hizo la facoemulsificación porque tenía catarata. Y en uno el lente estuvo como 2 años y el otro como 10 años. Y en personas de 36 en el primer caso y de 40 en el segundo caso. Es mi pregunta. Y por otro lado, sigo comentando sobre los dilatadores de la pupila. Por ejemplo, en este caso, pienso que la atropina
claro que nos va a dilatar, pero si ya el que produce la inflamación no está mejorando el ojo, ¿para qué dilatarlo por 2 semanas? Porque la atropina va a durar mucho más tiempo. Entonces, inclusive en uveitis, nosotros los primeros días y cuando está bien inflamado, cuando tiene una artritis, por ejemplo, que son las que más producen sinequias, sí les damos inicialmente atropina. Pero cuando ya logramos desinflamar el ojo y ya el ojo está más tranquilo, suspendemos la atropina y podemos seguir, si hay duda, con tropicamida, solo en la noche. Pero si no hay duda, ya los dejamos sin la atropina. Entonces, en este caso, si ya salió el problema que causa la inflamación, pienso que atropina ya yo no le daría particularmente. Eso es todo mi comentario y espero algunas aclaraciones. Gracias. Muy bien, vamos a aclararte con glicerina. Bueno, como decía, de verdad es una alegría esto y vamos a ver algunos puntos que están ahí. En primer lugar, para quizás tenemos residentes de primer año, lentes intraoculares pseudofáquicos o afáquicos o fáquicos, como este caso, significa que ponemos el lente sin sacar el cristalino, sin remover el cristalino, o a diferencia que ya cuando operamos de catarata, ya vamos a poner un lente sin cristalino, ¿no? Esa es la primera cosa que tenemos que reforzar, o sea, que va a haber cristalino. Lente fáquico de cámara anterior significa que es un lente que va a ir fijado al iris y va a estar entre el iris y la córnea. Y un lente fáquico para las miopías es aquel de cámara posterior, es aquel que va a ir detrás del iris y sobre el cristalino, más o menos entre comillas, como para ir diferenciando los lentes. El Artisan es un lente que va a ir sobre el iris en este caso, ¿ok? Es importantísimo lo que han mencionado los doctores, que tenemos que tener microscopía especular, pero muchas veces tomamos la microscopía especular antes, pero no la tomamos después. Entonces tenemos que ver también la posibilidad de lo que ha dicho la doctora, de hacer controles postoperatorios de la microscopía especular en los tiempos que se daba, a los 6 meses, al año, a los 2 años y a los 3 años, ¿no? En cuestión de las complicaciones, se dan fundamentalmente o porque no hemos evaluado bien a un paciente, y a eso lo que va la doctora Serrate, que ha tenido pacientes con problemas, que de repente no hemos sabido evaluar al paciente antes de la operación y nos hemos entusiasmado y hemos entrado a operar. Pero muchas veces la mayoría son propios a la cirugía misma. ¿Por qué? Porque para operar, cuando se habla de una incisión tunelizada, por ejemplo, lo que ha presentado el doctor Ruiz, se tiene que separar la conjuntiva como se hace una extracapsular. Pero también se puede hacer haciendo una incisión limbar sin tocar la conjuntiva y hacer el paso de lente por ahí. Pero sí es importante para mí, que en los que yo he trabajado, es que no debe entrar mucho a la córnea, porque después para manipular el lente, para agarrar el lente y fijarlo a su posición, es más difícil que tengamos un poco de córnea hacia adelante para poder darle la vuelta a la pinza de fijación. ¿Ok? Entonces ya les recomiendo no entrar mucho a la córnea. Si van a ser tunelizadas, quédense un poco más hacia el limbo. Doctor, ahí quería comentarle, claro, es que la técnica idealmente la incisión es esclerocorneal. Las incisiones corneales son las que, si usted tuneliza más de 2 milímetros, claro, la posición de la pinza queda al sujetar el lente queda muy vertical, y cuando uno quiere enclavar es más difícil. Y encima la incisión, hacer una incisión limbar
o corneal de 5.5 o 6.5, para que entre el lente es bien grande, ¿no? Y el astigmatismo que se crea es alto. Yo por eso hago incisiones, bueno, hacía incisiones esclerocorneales. En realidad yo ya dejé de... Mi último paciente, que fue el año pasado, ya no va a poner más este lente, por varias cosas que después podría comentarles, pero es el problema, ¿no? O sea, si uno hace incisión corneal, obviamente si la tuneliza 2 milímetros, ya entra en un plano que va a ser difícil con la pinza de enclavamiento coger bien el lente. Se hace más dificultad porque tiene que verticalizarla y difícil enclavar. Entonces, Así es. la idea es hacerlo un poquito más atrás y tonizarlo en la esclera y entrar en la córnea para que sea más fácil, ¿no? Claro, es justo, estamos coincidiendo que no debemos entrar mucho a la córnea, ¿ok? Así que eso es un punto interesante para poder manipular. 2, obligatoriamente tenemos que usar 2 viscoelásticos, un dispersivo y un cohesivo. Obligatoriamente, nos guste o no nos guste gastar, tenemos que usar los 2 viscoelásticos, porque tenemos que estar protegiendo la córnea todo el tiempo de la cirugía. Todo el santo momento de la cirugía hay que proteger la córnea, ¿ok? Y dar un espacio para poder manipular el lente un poco más alejado de la córnea. Entonces, eso para mí es importantísimo, la necesidad de usar los viscoelásticos, porque si cuando manipulamos o vamos a insertar el lente se acerca a la córnea, al endotelio corneal, hay veces, pero yo no he hecho nada, no le he tocado. Es que ese acercamiento, ya mencionó la doctora, cuando hay menor espacio entre el lente intraocular de cámara anterior y el endotelio, se vienen los problemas. Entonces hay que estar siempre intentando hacer las cosas. Yo cierro mi herida y dejo un espacio suficiente. Después que he puesto el lente en cámara anterior, cierro la herida y dejo espacio suficiente para que entre la pinza de fijación y ya intentar que no se me aplane mucho la cámara, y con eso consigo buenas cosas. Lo otro es el anclaje. Cuando comencé a poner el Artisan, con el miedo o con la mala práctica, con la justa se agarraba un poquito de iris y ya parecía delicadito, ¿no? Con la justa. Pero también he visto con el tiempo que esos son los que más se luxan. Cuando uno agarra poco iris, se luxan porque se va atrofiando el iris donde está agarrado con el Artisan, se va atrofiando y después se suelta. Es una de las cosas también que favorece a que se luxe y esta señorita, a usted les ha dicho un golpe, a mí me dijo que era su segundo golpe, o sea que ya le parece que le gustaba que le golpee en el mismo ojo, y ya estaba con el problema, ¿no? Yo la vi en emergencia y en córnea, me la llevaron como emergencia, me la presentaron, y una de las cosas que está contraindicada, eso ya lo vemos. Una de las cosas que también me llamó la atención y le pedí a la doctora, que vea si cuando llegó estaba la pupila media dilatada o poco, reactiva. un poco dilatada, ¿no? Entonces no sé si esa presión ya la traía crónicamente, o sea, para saber si estamos frente a un paciente con glaucoma y que ha llevado mal su tratamiento o que es partidaria de procesos inflamatorios anteriores que lleve. Entonces, no sé si, Eli, si lograste verle el fondo de ojo. Sí, sí, doctor. El nervio óptico tiene una copa disco de 0,2, es bien anaranjado, o sea, está conservado. Las estructuras del nervio óptico estaban bien conservado. Macanudo. En ambos ojos. Perfecto. Entonces, la pupila, no sé si estaba dilatada medicamentosa o por el mismo golpe, ¿no? Que era la otra cosa. El hecho de la microscopía especular en este paciente, ya se mencionó, cuando hay edema, es difícil que salga una microscopía especular, muy difícil, ¿no? Entonces, pensar la posibilidad de hacerle y ver el conteo nos pone contra la pared porque no sabemos en verdad si nos va a salir o no.
El uso de la glicerina es lo que ha preguntado también el doctor Cirineo, es cuando hay edema estromal anterior y epitelial. Pero si no hay mucho edema estromal anterior y no ha llegado a ser epitelial, la glicerina tampoco nos va a funcionar mucho. Entonces es importante saber cuánto está comprometiendo el edema de la córnea. Lo bueno que también ha insistido el doctor Ruiz es, normalmente cuando el endotelio está lesionado ya por tiempo, el edema va comprometiendo casi toda la córnea. Es diferente cuando toca algo la córnea y ahí el edema se presenta más localizado que difuso. ¿Ok? Entonces eso también es bueno para diferenciar el tiempo o cómo esté comprometida el endotelio. Si está localizado, es porque está ligado a un toque, sea de lente o un instrumento que hemos usado. Y si está muy difuso, si está comprometiendo mucho, es porque ese endotelio está lesionado con más. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Es buenísimo el tratamiento. Y ahí vienen las controversias, el tiempo, ¿no? Si vamos a hacer un tratamiento, llamemos agudo, fuerte, se puede usar todo. Se puede usar la acetazolamida, se puede usar la dorzolamida, etcétera. Pero si es en un proceso agudo, y por eso le preguntaba a Waldo si todos los medicamentos trabajan a todas las presiones, porque también algunas literaturas mencionan que no todos los medicamentos, aparte de la pilocarpina, funcionan o no cuando tenemos presiones muy altas. Y eso es muy bueno, lo que nos ha aclarado Waldo, para que esto funcione, ¿no? Pero también, esa es la insistencia que también le pedí a Eli, está usando dorzolamida, acuérdense que la dorzolamida altera el endotelio en procesos. Eso sí yo lo tengo fijo, porque en córnea no nos podemos dar el lujo de saber si le va a ir bien o no en un problema endotelial y usar la dorzolamida. No podemos dar el lujo. Casi no usamos la dorzolamida, o por lo menos yo no uso la dorzolamida cuando hay pacientes con edema que esté ligado a problemas endoteliales, porque no sé cuánto va a responder para bien o para mal. Y tampoco uso los derivados de la prostaglandinas por los procesos inflamatorios. ¿Qué me queda? Me queda solamente el timolol y la brimonidina, ¿no? Son los que más uso, que también tengo que tener cuidado porque producen alergia a la brimonidina. Ya tengo varios pacientes con eso. El momento de la cirugía es importante. Acá, como todos, hay que cerrar la pupila. Ya se habló varias veces que hay que cerrar la pupila en estos casos, porque lo que queremos es que el paciente no esté con la cabeza hacia abajo, porque va a tirar el lente constantemente hacia la córnea. Y no podemos dilatarlo porque si queremos que tome otra posición va a chocar con el cristalino. Entonces tenemos que hacer algo. Tenemos que aumentarle los antiinflamatorios, cerrar un poco la pupila y hacer que la persona esté boca arriba o de frente, ¿no? Pero más hacia arriba, para evitar que siga tocando. Yo creo que por ahí estaba en lo que he estado viendo, las participaciones, como le digo, me siento muy contento, muy feliz. A ver, hay creo que 2, 3 preguntitas más, Eli, por ahí. Sí, Luchito, Sí, sí, doctor. una pregunta. ¿Qué hay con el microscopio? Para estos edemas corneales así que tenemos, ¿qué hay con el microscopio confocal? ¿Vale la pena tenerlo? el confocal barre con todo, o sea, en el confocal si hay edema, no importa porque se va con todo. Okay, te da más grosores, todo, y sí te puede llegar el confocal al endotelio, porque eso va yendo por capas en profundidad.
¿no? Entonces sí te puede llegar al endotelio barriendo. El confocal es quizás para mí uno de los aparatos más nobles que hay para muchas cosas, para muchas cosas de córnea. Ahorita, por desgracia, no lo tenemos, pero habrá la esperanza de poder adquirirlo nuevamente. Pero sí hemos conseguido microscopía especular con un poco de edema, sí se ha conseguido. Eli. Sí, hay una pregunta del doctor Joseph Chipana que dice cómo se maneja la anisometropía residual y si es posible recolocar el lente en una cirugía posterior. En cuanto a la anisometropía residual, por ejemplo, lo que decían era de que en este caso de implantación de lentes fáquicos se podía hacer una cirugía refractiva con láser adicional para mejorar la agudeza visual de los pacientes, ¿no? Eso es lo que había. Pero en este caso el paciente tiene 18 de miopía, o sea, ¿verdad? No es, o este paciente hay que esperar ver ccómo queda el endotelio, la aspiración de microscopía especular, ver cómo está. En el mejor de los casos, si tiene muy buen conteo endotelial, se podría empezar a imponerse. Y lo otro es que es un lente de contacto, en todo caso, ¿no? ¿Qué edad tiene ahora? 36 años. 26, se operó hace 21 años. A los 24 más o menos. A los 4 24 años. años. A ver, ¿cómo orientamos esto? A ver, repite la pregunta para ir orientándonos bonito. ¿Cómo se maneja la anisometropía residual? Ya. Tenemos que decirle al paciente, como en todos los casos, yo pienso que por más tablas y más exámenes y más nos sacan todos los días cálculos de lente intraocular, el cálculo de lente intraocular sigue siendo un acercamiento, no una cosa definitiva. Entonces, tenemos que decirle al paciente, en primer lugar, que tratamos de acercarnos lo más a una meta que nos estamos dando con el mismo paciente a través de los cálculos de lente intraocular. Pero de por sí podemos tener variaciones hacia abajo o hacia arriba en el mejor de las máquinas y en las mejores de las manos. Así que lo primero que tenemos que decirles es eso. Segundo, mencionó Jorge, si yo hago una herida limbar, ¿me va a salir más astigmatismo? Sí, también le digo al paciente lo mismo. Yo estoy haciendo una herida y la estoy cerrando tremendamente como si amarrara un saco de papas para que no se me escapen ni los piojquitos. ¿Por qué? Porque no puedo darme lujo que escape nada de humor acuoso. No puede escapar humor acuoso por mi herida, no se puede aplanar la cámara anterior por ningún motivo. O sea que al comienzo ellos saben que su visión va a mejorar hasta cierto nivel y tienen que esperar el mes y medio, pasado el mes y medio, para que yo le vaya cortando los puntos y ver hasta dónde vamos a conseguir bajar ese astigmatismo que le puede haber hecho con la incisión. O sea que todas esas cosas yo le hablo al paciente. Y una cirugía con excimer láser se pudiera hacer, ¿ok? Ya para lo poco que quede, se está descrito, pero tenemos que insistirle al paciente que va a hacer una cirugía sobre otra cirugía. Entonces muchas veces dice, doctor, me opero de acá para que usted me opere después de allá. También ellos tienen que saber hacia dónde nos encaminamos, ¿ok? Tenemos que explicarle al paciente eso. ¿Se puede hacer excimer láser después de una cirugía de esta? Sí se puede hacer también. La otra consulta es si es posible recolocar el lente. Disculpe, doctor. Pero acá, ¿a qué se refiere el doctor Chipana? Una cosa es manejar la medida residual que queda, que es otra cosa diferente, ¿no? Uno pone la tizán y siempre que queda con algo de medida, pero hay que acordarte que estos pacientes tienen 15, 14 o 12, y que queden con -1 de miopía y con 1,50 de astigmatismo, nunca han visto tan bien como antes. Ellos no se toca. hay que tocarlos, ¿no? Eso queda Así muy es. bien. Entonces, acá creo que Joseph se refiere a este paciente, ¿no? Cómo manejar en este paciente, en este caso, con la anisometropía que ha quedado, que es una gran anisometropía, ¿no? Y es posible recolocar el lente en este paciente, se refiere, no en otros casos, imagino. Claro, sí.
Sí, también. Buenas noches. A eso me refería, ¿no? O sea, va a depender de cómo está la microscopía especular en este paciente y eso va a determinar qué es lo que se va a hacer, ¿no? La otra opción es como golete de contacto y la otra opción es una extracción de cristalino transparente que podría ser un último caso, ¿no? Ahora, doctor, yo discrepo un poco con... no me gusta a mí las decisiones limbares. La decisión limbar es una decisión que no se puede controlar muy bien el astigmatismo, ¿no? Con los puntos. En una decisión esclerocorneal, para suerte, estos pacientes siempre tienen miopía con 3 o 4 astigmatismos. Generalmente, muchos de ellos no son esféricos puros. Y uno hace una incisión a 90 grados y generalmente son con la regla. Y uno hace incisión a 90 grados y generalmente queda con los puntos poco ajustados y uno maneja los puntos esclerales, esclerocorneales, y uno le baja el astigmatismo a 1,50 y quedan felices, ¿no? Pero un astigmatismo, claro, corneal es más difícil de manejarlo, ¿no? Limbar, es mucho más difícil. Claro, obviamente, usted que hace trasplante corneal en QPP y si maneja mejor los puntos y puede ir quitando un punto, ¿no? Pero un punto, pero no es fácil manejar un astigmatismo limbar y un astigmatismo esclerocorneal, ¿no? Residual posible, ¿no? Claro, sí, quizás nosotros somos del tiempo de todas las incisiones que han habido y el haber hecho extracapsulares a nivel limbar nos ha permitido ver muchas cosas, ¿no? Fundamentalmente el astigmatismo va a ser dependiente de cómo pones los puntos, a qué nivel como todo lo que se lee y se describe actualmente, que los puntos deben estar equidistantes, a la misma profundidad, etc. Hay veces eso se nos pasa y ahí donde vienen los problemas, porque una vez que uno corta el punto, esa herida se va a cambiar su forma, va a cambiar su posición, todo, así que eso es manejable y no me siento mal. Por ejemplo, si me queda después un astigmatismo de 1,50, no me siento mal porque el paciente ya como has mencionado hace ratito, es otro mundo ya. Se le cambia totalmente el mundo a un paciente de pasar a gafas, que tenía gafas, a un lente intraocular en cualquiera de sus formas, ¿no? En este paciente tiene 36 años, yo pienso que ya ha tenido un proceso inflamatorio. Yo esperaría, tanto insisten en lentes intraoculares, que si ustedes le proponen un lente fáquico, un lente intraocular afáquico, lo va a aceptar, pero tienen que esperar su tiempo, por lo menos que pase los 38 años, 39 años y con una evaluación del fondo de ojo lo mejor posible por un retinólogo, no por uno del segmento anterior, sino por un retinólogo que vea cada uno de los huequitos habidos y por haber, porque después se vienen los problemas cuando uno ha sido muy entusiasmado, ¿no? ¿Listo? Entonces se puede hacer una cirugía, pero después. ¿Ok? Listo. Otra pregunta. Bueno, la doctora Elena Jiménez preguntó cada cuánto tiempo realizamos la microscopía especular en pacientes fáquicos después operados. Bueno, lo que se recomienda en la academia, ¿no? Es después de los 6 meses, 12 meses, 24 meses y 36 meses. Cada año, habitualmente, ¿no? Claro, cada año. 1 año, 2 años y 3 años, más fácil. Listo. El doctor Francisco Cirineo, bueno, nos comenta que está contraindicado usar condroitin sulfato en implante de lío artisan fáquico que produce catarata. Bueno, en primer lugar tenemos que acordarnos que hay que cerrar la pupila lo más que se pueda. En primer lugar. Segundo lugar, podemos usar el condroitin de una cantidad y después poner abajo, lo más cerca al iris, el hialuronato. Con eso, porque la idea es que se pegue a la córnea, no que se vaya para abajo. No es únicamente poner un viscoelástico seguido del otro, sino saber poner. Eso es la insistencia grande que se hace, inclusive en la cirugía de catarata, que todo el condroitin, en lo posible, tenemos que hacer que se desplace hacia la córnea, no que se desplace hacia el iris ni hacia el cristalino, sino que se desplace hacia la córnea. ¿Cómo se logra esto? Pues poniendo una cierta cantidad de condroitin y después acercarnos con la cánula a la al iris, e inclusive disparar la jeringa hacia el iris, no hacia la córnea, sino hacia el iris,
para que el hialuronato comience a desplazar todo hacia arriba, hacia la córnea. O sea que no, y los pacientes que hemos tenido hasta ahorita no nos han hecho catarata siguiendo esa pauta, ¿no? Que siempre el condroitín tiene que ir hacia la córnea. Doctor, acá yo discrepo un poco con usted. Dila. En realidad yo empecé a poner estos lentes desde 2005, 2006, y de hecho que probé con varios tipos de viscoelásticos, y en realidad yo no uso ningún tipo de viscoelástico dispersivo, porque cuando un paciente tiene catarata, tiene cristalino, perdón, y uno usa, por más que uno cierre la pupila con un miótico, puede quedar viscoelástico, puede irse viscoelástico detrás de la pupila y después producir una presión alta en el ojo en el posoperatorio y se produce un síndrome de Urrez-Savalé, que sí he visto casos. Y hay que recordar que uno usa el dispersivo en caso de facomulsificación porque se pega el endotelio y previene las ondas de choque, previene los pedacitos que choquen, los pedacitos de cristalino que choquen en el endotelio, ¿no? Es otro tipo de mecanismo para que no genere pérdidas endoteliales. Acá el mecanismo de por qué se pierde células en el posoperatorio o en el acto quirúrgico es porque uno mueve, probablemente al manipular el lente puede tocarlo accidentalmente al endotelio y así tenga un dispersivo, lo va a tocar y lo va a tocar de todas maneras, ¿no? No hay mucha generación de ondas o generación de radicales libres o algo que haga que pierda células endoteliales. Entonces, en realidad, técnicamente, teóricamente, no es necesario usar dispersivo. O sea, con usar un viscoelástico, yo uso un tipo de viscoelástico que me funciona, que es intermedio, que no se sale fácil. Por ejemplo, usar un Provis para este tipo de cirugías no sirve, porque al entrar nomás se salió todo, se sale rápido. Hay que usar un viscoelástico intermedio, que sea fácil sacar y que cree espacio. Porque lo importante acá es el espacio y que sea fácil y fácilmente aspirable después de terminar la cirugía. Porque si en una cirugía si usamos de catarata puede quedar viscoelástico, en estas cirugías puede quedar bastante viscoelástico. Uno tiene que limpiar todo el viscoelástico porque se producen presiones muy altas. El paciente llega a presiones de 60, 80, altísimas cuando se queda viscoelástico en pacientes fácticos, me refiero, ¿no? Por eso yo en realidad no uso un viscoelástico dispersivo, solamente un tipo cohesivo, pero no tipo Provis, que sale demasiado rápido. Bueno, yo sí tengo, yo sí los uso y he tenido presiones de 22, sí he tenido, pero que han bajado fácil y que han sido manejados fácil usando gotas para bajar la presión del ojo. Pero podemos, mira, ¿sabes? Siempre yo les digo a nosotros los viejitos, como ustedes creen, tenemos la suerte que hemos trabajado hasta con aire, ¿no? Entonces, no hemos tenido edema corneal, ¿ok? Como se tiene ahora inclusive con viscoelástica. ¿Por qué? Porque quizás no, hemos seguido siempre las pautas de no acercarnos a la córnea, porque lo que se malora es cuando uno se acerca a la córnea. Con viscoelástico, sin viscoelástico, con aire, con agua, cuando uno se acerca más hacia la córnea, va a haber los problemas. O sea, que puede ser, por ejemplo, que tú uses eso, pero que se te aplane y se te aplane y se te aplane la cámara anterior, va a ir mal definitivamente. Que yo use los dos y se me aplane la córnea, me va a ir mal también. Entonces es también el momento del trabajo, de evitar que se toque, evitar que haya mucha manipulación, etcétera, 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 para evitar que la córnea reciba todas esas injurias directas o indirectas. Si nos vamos un poquito al faco, por ejemplo, he visto en muchas sesiones de los grandes facólogos que hablan del endotelio, pero están haciendo su faco y giran la punta del faco y todo el agua se va hacia la córnea, ¿no? Y se olvidan que va a haber una gran afluencia de agua sobre la córnea hacia el endotelio al girar la punta del faco. Entonces, todas esas cosas se suman, ¿no? Entonces, la experiencia de cada persona va siendo eso. Actualmente, como mencionas, hay hialuronatos de diferentes pesos moleculares
que nos permiten espacios grandes y no se sale tan rápido como los que tienen peso molecular menor o que tienen menor concentración, ¿no? Entonces, todas esas cosas nos ayudan. Por eso Gladys en algún momento mencionó ya en otras frases la experiencia, ¿no? La experiencia de eso, de las cosas, ¿no? Claro, sí. De hecho, la pérdida endotelial en estas cirugías de lentes fáquicos es técnicamente dependiente, ¿no? En dos etapas son los que se puede producir mayor pérdida endotelial. Uno es cuando uno implanta el lente y quiere enclavarlo con la aguja, porque uno se mueve, uno agarra las dos manos tiene el aire, y uno puede manipular y puede tocar el endotelio, ya sea con la aguja o con el lente. Y la otra etapa es cuando aspiramos el viscoelástico. Cuando operamos el viscoelástico y con el lente, la cámara se fluctúa, ¿no? Entonces uno tiene que estar en la cámara bien sellada, bien hermética, para que no haya esa fluctuación, porque a veces se fluctúa tanto y pierde cámara y se choca el endotelio con el lente, ¿no? Son generalmente esas dos etapas, porque en las demás etapas, con viscoelástico, la cámara, el endotelio está bien arriba y es raro que uno produzca un tipo de daño. Pero sí, cuando pone el lente o cuando aspira el viscoelástico, ahí es donde uno podría producir cierto tipo de daño endotelial, ¿no? Ahí el doctor Mantilla pregunta si le pondríamos a nuestros hijos. Yo le contestaría como izquierdista, pues, doctor Mantilla. Ahorita sí le puedo poner a todos mis hijos porque mis hijos no lo tienen, ¿no? El problema es cuando en verdad uno tiene un hijo miope, de alto miope, y si vamos a ver qué hacemos. Como izquierdista sí le pongo, doctor. Como realidad, si fuese muy necesario, sí se lo pongo y yo se lo pongo. No dejaría que otro se lo ponga. Yo se lo pondría. ¿Ok? Pero ahorita le hablaría como izquierdista. A mi hijo he tenido que, a uno de mis hijos lo operé de PRK, pero yo lo hice. No quise que nadie me lo toque. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tengo cuidado en gente que no conozco, pues en mi gente tengo que tener de repente igual o más cuidado para que las cosas me vayan bien. Pero ahorita como izquierdista, sí le pongo, doctor. Yo, por ejemplo, justo yo comenté eso antes, ¿no? Dije, yo en realidad ya dejé de poner este lente. Yo he puesto lente, como digo, desde 2005, ya tengo pacientes de 15 años, 13 años, 12 años, y este es un paciente que tiene 11, 12 años, ¿no? Pero he visto que ya los pacientes que tienen 8, 10 años, y eso que estaban bien, y tenía el paciente ideal que nunca bajó el endotelio. Después, en los últimos 2 años, hizo una pérdida severa del endotelio y terminó en un trasplante endotelial 2 veces en un ojo, el otro lente le saqué el artisán y le hice la cirugía de catarata, que ese caso que se presentó en antes. El rayo ya no pongo este lente. Yo prefiero, ahora en la actualidad, o sea, todavía no estoy poniendo, pero pensaba empezar a poner ya los ICL, poner un ICL que me haga catarata y sacar un ICL y operar de catarata es más fácil que poner un lente de cámara anterior que me haga problemas endoteliales, que necesito una córnea, un endotelio corneal, que es más difícil conseguir en el Perú, y mucho más problema para el paciente, ¿no? El paciente, por ejemplo, que le hicieron 2 veces, bueno, yo hablé con una persona y un colega y le ayudó, obviamente, le ayudó bastante, no le cobraron mucho, pero yo no le pondría a ningún familiar, ahora no pongo, y menos a un familiar mío. Definitivamente ya no pondría, de hecho no, un artisán no, pondría sí un ICL, uno de cámara posterior. Si eso ya, bueno, eso es lo que yo pienso en la actualidad. Porque si usted ve los requerimientos de la FDA, un paciente de 23 años, 24 años, ellos te piden 3.000 y pico células. O sea, te piden montones. Y si usted toma pacientes de 23 años, 22 años, casi ninguno tiene 3.500, no tienen 3.100, 2.800, no llegan a ese conteo. O sea, según las recomendaciones de la FDA, ¿no? Y para todo para el ICL y para el artisán. Entonces yo por eso ya prácticamente ya no estoy poniendo ese lente, ¿no? Hasta el año... Yo pienso... Sí, un ratito, Felipe, antes que se me vaya. Dale. Las cirugías de córnea, las cirugías endoteliales, ¿por qué han aumentado tanto? Porque hay mayor cantidad de cirugías de catarata y hechas de repente con personas de regular experiencia, hasta en los tremendamente que tienen experiencia, están malogrando córneas. O sea que a la larga no es en sí
lo que uno usa, sino cómo hace las cosas, en qué manos está haciendo. No es que uno sea la panacea, sea la última chupada del mango, pero el tiempo nos hace que tengamos más cuidado en esto, más cuidado en lo otro. No sé decir que no voy a hacer esto o lo otro, sino cada cosa que hay que hacerlo con el mayor cuidado, con la mayor experiencia, con las mayores cosas. Hablamos de las incisiones. Yo también comencé con una incisión larga, ahora la corté. ¿Por qué? Porque ya has mencionado, se me hacía difícil mover la pinza, ¿ok? Entonces, todas esas cositas tenemos que ir viendo. Yo creo que todos, conforme avanzamos en edad, vamos teniendo la oportunidad de hacer tal o cual cosa, que no significa que no debamos hacer esto o no debamos hacer lo otro, porque hay opciones, que con el tiempo se dan opciones, y hay quienes defienden una cirugía y quienes van en contra de esa cirugía, pero a la larga es que se tiene que ir teniendo poco a poco experiencia, y experiencia es sumar cuidados, sumar pre, post, etcétera, 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 en cualquier se use el lente que se use. Si el ICL no tuviste la precaución de abrir bien la cámara y que a la hora que se te abre el lente no te rozó, no lo pusiste muy arriba y te rozó la córnea, pues vas a tener los problemas. Si tienes todo el cuidado que vaya abajo y tu manipulación bonita, te va a ir muy bien, pero son opciones, ¿no? Todos son opciones. ¿No? Yo Sí, claro, hasta ahorita yo sigo poniendo Artisan y gracias a Dios todavía me está yendo bien, ¿no? claro, pero vamos a ver en el tiempo. Es que estamos hablando que son 15 años, 12 años que ya están los pacientes no estamos hablando de 5, 7, 8 años, ¿no? O sea, ya eso es más tiempo. Pero bueno, sí, son opciones, ¿no? Obviamente, pero es difícil que un ICL, o sea, estamos hablando de alguien que hace bien la técnica, no estamos hablando de alguien que recién empieza, ¿no? Estamos hablando de eso. Un ICL, casi imposible que le choque el endotelio, o sea, bueno, puede pasar, pero no, si usted hace bien la técnica, no va a suceder eso, y va a producir, por ejemplo, catarata. Pero un artisán, en el tiempo, el que salino va creciendo, hay efectos por edad, la acomodación, si uno lo enclavó, es que usted lo enclava, lo enclava y a veces lo pone un poquito más lateral que otro lado, más arriba o más abajo, y entonces la zona de la distancia del endotelio al lente varía en cada lente. Entonces, tendría que usted haber pedido un OCT a todos sus pacientes y verificar si todos cumplen 1.5, más de 1.5, para estar seguros de que está técnicamente bien puesto. En los que saqué lente, en los que extraje mis pacientes, tenían distancias 1.8 a 2 milímetros. El lente estaba bien puesto, estaba perfectamente puesto. Pero bueno, obviamente, pero bueno, hay muchas cosas en estadísticas que hay y muchos congresos últimamente que hemos asistido y que mucha gente está viendo eso, ¿no? No soy el único en ese sentido, ¿no? Sobre este tipo de lente. Pero hay otras opciones, podremos usarlas. Sí, Felipe. No, que quería comentarte que igual, ¿no? O sea, el ICL, yo pienso que Lucho tiene, o sea, yo creo que ambos tienen la razón, porque es cierto, o sea, en el tiempo, mientras más experticia tienes, más chance tienes de poder mejorar la técnica, pero el ICL tal vez técnicamente sea más fácil de poner, pero lo que tenemos que hacer no solamente es ponerlo, sino una evaluación adecuada, tanto en el pre como el post, porque no es tan sencillo como el artisán, o sea, después, si uno se equivoca en el tamaño, en el diámetro y esas cosas, y el bolt no es el más adecuado, pucha, te obliga a hacer una operación a extraerlo, ¿no? O sea, es importante tener en cuenta que el detalle para poder poner estos lentes tampoco es si bien es cierto, por un lado, la técnica es más sencilla, pero todo el procedimiento del cálculo es un poco más complejo que el artesano, ¿no? Respecto a lo que comentaban de que si yo le pondría a mi hijo, la verdad yo no pondría ningún lente fáquico a mi hijo. Espero que no lo necesite, pero si tendría que elegir por exigencia, etcétera, yo también, aunque no tengo mucha experiencia poniendo Artisan, pero ya por las revisiones que hemos tenido y las complicaciones que vemos, además, según las revisiones, como mencionaba, de 10 años, como dice el doctor Ruiz, tiempo, no 2, 3, ni siquiera 5, hay revisiones ya de 10 años,
donde hablan que la descompensación corneal por Artisan es más o menos 20%. Y de ICL, lo más común, que es la catarata, es por ahí o un poco menos, pero es catarata. La pregunta es, ¿qué es más fácil de tratar, no? ¿Una descompensación corneal o una catarata? Definitivamente la catarata es más fácil que una descompensación. Y estamos hablando de reportes de largo tiempo, 10 años. Entonces, viendo eso, y ya por la experiencia que yo directamente no la he tenido, pero sí estamos viendo en el hospital ahorita las complicaciones de lentes aparentemente bien puestos. Entonces, yo creo que Artisan también ya no pondría, actualmente he puesto unos cuantos, actualmente ya no quiero poner, sin embargo, estoy tratando de ver otras opciones como el ICL, que tampoco es que sea lo máximo, pero yo creo que su complicación es mucho más fácil de tratar que lo que nos da un Artisan. No, de hecho, que la resolución, la extracción del ICL es más sencilla y te permite a través de esa misma incisión hacer la cirugía de catarata. O sea, no como el Artisan, que tal vez tendrías que hacer doble incisión, ¿no? Claro, claro, Felipe. Y lo que tú dijiste, de hecho, el ICL tiene otro tipo de cálculo y otro tipo de complicaciones, pero que ahora con las nuevas máquinas, con los nuevos equipos, es más exacto, ¿no? Hace años no era un poco más difícil, pero ahora las nuevas máquinas nos permiten tener muchos mejores resultados con estos, mejores cálculos y mejores resultados, ¿no? La doctora Karina Arellano ha levantado la mano. Sí, doctora, puede comentar. Abra su micrófono nomás y comente. ¿Cómo está? Buenas noches, qué gusto estar con todos ustedes. ¿Cómo está, Bueno, doctora? yo escuchándolos y quería comentarles un poquito también de nuestra experiencia en el hospital con este tipo de lentes. Más o menos hace 5 años que tuvimos como que una racha que llegaron de pacientes con este tipo de lentes Artisan que tenían catarata y tenían descompensación corneal y muchos de ellos incluso en ambos ojos. Y mostraban pues a veces la zona de atrofia del iris, entonces hemos tenido que en estos casos retirar el lente primero, hacer la cirugía de catarata y luego hacer el trasplante, ¿no? Entonces, sí, justamente se está viendo pues al menos es lo que hemos estado notando, que han estado llegando ya con un poquito más de frecuencia este tipo de pacientes. Entonces, yo también ahí, viendo esos casos, un poquito que también pensando en tratar de cambiar de repente, ¿no? Esa idea de ponerle los lentes, porque de repente eran pacientes que también los habían operado, creo yo, un poco más mayores, porque eran pacientes que generalmente casi todos coincidían más o menos en edad de 40 años, o sea, no eran pacientes tan jóvenes a la hora de su cirugía. Entonces, seguramente han habido muchos factores también que han condicionado eso, pero eso es un poquito lo que les quería comentar, ¿no? Gracias. No, gracias a ti, Karim, por participar. No, de verdad, es de todos, como les digo, cirugías hechas por excelentes manos puede ir mal. Peor en las personas pues que se atreven a decir yo lo hago y se hace, ¿no? Pues yo le digo, es todas las cosas, es todo un complemento. Cuando operamos catarata perdemos vitrio y hemos decidido ya poner un lente de cámara anterior y se descompensa la córnea, todo el mundo echa la culpa a la lente de cámara anterior y todo lo que pasó antes, todo el vitrio y todo eso, ¿por qué echarle la culpa al lente de cámara anterior si eso es su última cosa? Entonces, por eso le digo, hay muchos factores alrededor que tenemos que decir y ver y todas esas cosas tomar para definir qué es bueno, qué es malo, qué es regular, qué hacemos, qué no hacemos, ¿no? Y como dijo el doctor Mantilla, ¿lo hacemos o no lo hacemos en nuestros familiares? Que eso es bueno siempre. Te hago a ti, pero a mi familia no se lo hago, entonces algo está mal, algo no está coincidiendo, porque si lo haces bien, lo tienes que hacer en un lado o en el otro, ¿no? Pero todo eso es valorando cada punto que se está dando hoy día, ¿no? Que es importantísimo. ¿Alguna otra pregunta, Eli? Sí, Yo le digo al doctor Mantilla de que antes que se jubile yo le voy a operar su catarata, pero se me está corriendo. Ahorita sale un león por ahí. Ah, vas a ver.
Doctor, ya me está pidiendo ya concluir las, ya no sé, las 8, pues, ya quieren ir a tomar su lonche, hay que concluir ya la charla. Eli, Sí, bueno, aquí el doctor Velasco pregunta si se puede utilizar incisiones anastigmáticas como sonrisa invertida en los casos de colocación de Artisan para evitar el astigmatismo quirúrgico. son lo que hemos mencionado hace ratito, ¿no? Las incisiones también van a depender de cuánto, ¿no? Cómo vas a poder manipular bien o no, porque la pinza que tiene que entrar a cámara anterior a sostener el lente si la herida es muy escleral, va a ser bien difícil que manipules, muy, muy difícil. Así que tienes que trabajar en una incisión cerca al limbo para poder manipular bien la pinza. Y también manipular las agujas, si lo vas a hacer con agujas o si vas a hacer con pinzas donde la incisión es diferente, ¿no? Pero es importantísimo cómo vas a poder tener el espacio para manipular la pinza que soporta el lente intraocular a la hora que lo vas a insertar, ¿no? Al iris. Eso es lo más, ¿no? Pero no se puede alejar uno mucho del limbo, si no, no se puede manipular. ¿Tú qué dices, Jorge? Sí. Yo me compré una pinza, de verdad, yo pedí antes, bueno, nos prestaba en el laboratorio, ¿no? Pero yo me compré en la academia una pinza más delgadita y más larga, para evitar, porque esa pinza, la que tienen ellos, es un poquito más tosca, ¿no? Un poquito más gruesa, y infinita para coger el lente. Y con esa me ha ido mucho mejor, ¿no? Pero ya no la voy a usar, así que por si acaso la puedo vender si desea. Oye, Jorge, Waldo nos regaló a algunos de nosotros una pincita, y gracias, Waldo, a propósito de Artisan. Nos regalaste eso y la tengo ahí, también de vez en cuando la uso. Gracias. Dime, Felipe. No, quería decirles que han probado fijar el lente Artisan, pero con una pinza que son micropinzas que se usan para retina, y con otra pinza fijarla, la lente. Cogen de la áptica se podría decir, la cogen del costado y por ahí la enclavan, ¿no? No cogen en la óptica del lente, sino cogen la áptica, ¿no? con la pinza, esta curva que hay, sí, no he probado, pero sí veo que usan eso para poder implantar, ¿no? Hola Jorge, sí, a ese comentario de Felipe es muy bueno. Hay unas pinzas que son manipuladores de lente, son micropinzas de retina que son manipuladores de lente y son curvas y que cumplen la misma función. Y son muy buenas, por ejemplo, en aquellos pacientes que se ha soltado una de los lados. Ya no es necesario abrir toda la incisión corneal o esclerocorneal, sino simplemente por una incisión ayudante uno puede dirigir esa pinza, agarrar la raíz de la áptica y con una aguja volver a clamparla, ¿no? Y no necesitar estar abriendo todo. Eso es muy bueno en los pacientes en los que hay que reponer el lente y no estar abriendo todo, ¿no? Es un buen dato. Son 21G, ¿no? 21 o hasta 23 podría ser, ¿no? Pero cuando es muy delgada, ya se doblan, ¿no? Sí, tiene que ser fuerte, tiene que ser fuerte, exactamente. Son pinzas manipuladores de lente, de lentes luxados. Sí, y son de 20G, si no me equivoco, o 19G, y que digamos, sirven para eso, ¿no? No, pero sí lo he visto, pero sí. Bien grueso. Doctor Cirineo. Buenas, profesores, ¿cómo están? Solamente quisiera agregar, ahí me está yendo bien con los lentes Artisan colocados en afáquicos. Por ejemplo, rompo cápsula y ya no tengo ya restos de cápsula posterior. Yo tengo mi banquito de lentes Artisan para cámara posterior. Lo coloco en cámara anterior, lo coloco, o en cámara posterior lo coloco. Claro, anclados al iris. Estos lentes Artisan. Y me está yendo bien. No me gustan esas técnicas que hay ahora de Yamani, que suturar a la esclera, me parecen muy traumáticos. Yo se lo dejo eso para los vitriólogos, porque ahí estás manipulando la base del vitrio. Ya lo dijeron en algunos webinarios muchos expertos que eso no está para los cirujanos de cámara anterior.
Eso de estar intentando la base del vitro con hisopo, no, yo no atraco en eso. Y sobre lo otro de que el Artisan versus el ICL, al menos a mí la gente que me llega no tiene para pagarme más de 8.000 soles. Porque ¿cuánto cuesta un ICL? Un ICL está a cargo de $1.200, más de 4.000 soles. ¿Cuánto lo vas a cobrar? Por lo menos 8.000 soles, pues son 16.000 soles. ¿Quién te va a pagar eso? A mí no me paga nadie eso. A menos yo trabajo con un público, ustedes conocen, trabajo en Ñau y mi gente ahí no llega ahí. En cambio, un lente Artisan sí me lo pueden pagar, aunque les hago su rebajita. Y hay un paciente que queda bien, es otro paciente más que va a llegar detrás. Porque el miope tiene a su familia. No solamente en la casa hay un solo miope. Hay varios miopes. No califica ya, pues. Yo coloco regularmente mis Artisans. Y he tenido también complicaciones, como ustedes han mencionado, ¿no? Uno último que he tenido, me acuerdo que hay que lavar el lente, por detrás del lente hay que lavar bien, porque si se queda viscoelástico, tengo un paciente del Cusco que se formó como una especie de catarata, una catarata sobre el lente. Tenía 20-200. Entré para sacarle, pues tenía 42 años. Lo planeé para sacarle el lente y hacer una faco. Lo dilato bien en eso, con una pinza, lo separo y sale como una cascarita. Y quedó el cristalino transparente, se lo dejé. Al día siguiente, 20-40 el paciente. No le pongo punto, porque cuando entré ahí, entré con 2.2. Y le saqué nomás la cascarita, salió bonito. Y se olvidó la catarata, hasta ahora está bien. O sea, tengan cuidado, hay que lavar bien la parte posterior del lente. Nada más. Muy bien. Gracias. Isa, Gracias, doctor. Tiene guardia la doctora, así que ya está por... ¿no está entretenida ahí? También. ¿Algo más, Eli? Doctor, no, esas son todas las preguntas. Y sí, son todas las preguntas que hay. Bueno, entonces, Eli, de verdad, muchas gracias. Lograste lo que habíamos pensado, estimular a la gente a hacer que participen en esto, en un caso, y vamos de repente a presentar casos de todo lo que se nos puede ocurrir, hasta cómo seguir una queratitis bacteriana, cómo seguir un herpes, cómo seguir, etcétera. Cualquier patología para poder conversar entre nosotros y de repente darle más futuro a cada paciente, no quién va a salir mejor, quién es la última chupada del mango, sino qué resultados vamos a tener con nuestros pacientes. Agradecerte, Jorge, de verdad, me gusta que hagas tus comentarios así, fuertes, directos, que estás esperando al doctor Mantilla. Yo sé todas esas cosas. Waldito, como siempre, y a todos, Karim, es una alegría que hayas estado. La veo a la doctora Angélica Rivas también por ahí. De verdad es una alegría, Ivoncita Asmat, una alegría que hayas tenido tanta gente de diferentes escuelas que estemos hoy día reunidos. Es una alegría para nosotros haber llegado a esto. Gracias de verdad, un abrazo para todos y como siempre, en nombre del doctor Mendiola, jefe de departamento, de los amigos de Córnea y del instituto, muchas gracias por haber estado ahí. Ahí nos Gracias, vemos. doctores. Gracias. Gracias, doctor Lucía. Gracias, Elizabeth. Hasta luego. Gracias, doctores. Hasta luego. Chao, gracias, muchas gracias. Hasta luego.